Bueno, pues buenos días a todos, a todas, también a aquellos que nos estéis siguiendo a través de Internet o aquellos que nos veáis posteriormente a través de nuestro canal YouTube. Llegamos a la tercera y última jornada de este curso de verano del Campus Juste 2025, el nuevo orden mundial y el eje atlántico. Y comenzaremos la jornada con un tema especialmente interesante e importante, el valor de lo compartido, Iberoamérica frente al caos geopolítico global. Sin duda un título muy sugerente que desarrollará Paola González Velosa. Ella es responsable de Relaciones Externas en la Secretaría General Iberoamericana, es especialista en Relaciones Internacionales y Estudios Políticos, con una formación especialmente basada en desarrollo sostenible del territorio y en derechos humanos y gobernanza. Además, tiene una trayectoria profesional que combina una experiencia sólida en el sector público nacional e instituciones internacionales, destacándose en el diseño e implementación de políticas públicas y proyectos con enfoque diferencial. Ha liderado además iniciativas claves como procesos de consulta previa, programas para pueblos indígenas en contextos de conflicto armado y estrategias de paz y reconciliación territorial. Desde su rol en la SEGIF ha impulsado además el fortalecimiento del sistema multilateral y el diálogo interregional, contribuyendo a posicionar la cooperación iberoamericana como un espacio estratégico para la articulación entre América Latina y otras regiones del mundo. Es un tema clave el que va a tratar, porque además nosotros como Fundación Iberoamericana también que somos, trabajamos de manera muy cercana con la SEGIF y para nosotros es un gran placer y un gran honor tenerla aquí representando a esta institución. Bienvenida, Paola, y la audiencia es toda tuya. Hola, muy buenos días a todos y a todas. Primero que todo, agradecer a la Fundación por la invitación y por ese trabajo constante que tenemos con ellos. Y en segundo lugar, pues gracias por tenerme de nuevo en Extremadura, una tierra a la que le tengo mucho cariño y que cada vez que vengo, pues no dejo de sorprenderme con toda la riqueza y el potencial que tienen incluido ustedes como estudiantes. Hoy vengo a hablarles de Iberoamérica en este contexto geopolítico actual. Me han pedido que hable específicamente de la comunidad iberoamericana y qué papel puede jugar Iberoamérica en un mundo pues, que parece que avanza hacia el caos, como hemos visto en todos estos días del seminario. Pues la comunidad iberoamericana tiene dos cosas fundamentales que nos distinguen en este contexto geopolítico. El primero son esos valores compartidos y el segundo es un modelo único de cooperación que tiene mucho que decir y sobre todo mucho que proponer en este orden internacional convulso. Durante mi exposición, básicamente, vengo a manifestarles una idea y es justamente que la comunidad iberoamericana es un espacio no solamente que resiste, sino que es una plataforma de actuación que permite tender puentes, pero sobre todo hoy en día en este espacio permite defender con firmeza principios importantes como la democracia, los derechos humanos, el multilateralismo, pero dando valor también al desarrollo de los países y de las mismas personas. Por ello, es importante pues, que les cuente un poco qué es esta comunidad iberoamericana. Muchas veces cuando a las personas o nosotros desde el trabajo de SEGIP preguntamos qué es la comunidad iberoamericana, a las personas inmediatamente se les viene a la cabeza el tema de las cumbres iberoamericanas o, por decirlo mejor, aquel episodio del rey Juan Carlos por allá en una cumbre en 2007. Eso es lo primero que se nos viene a la cabeza y quiero hacer uso justamente de esa referencia para ir explicando eso de la comunidad iberoamericana, porque uno de los rasgos fundamentales, a ver si no me equivoco, uno de los rasgos fundamentales de la comunidad iberoamericana es justamente ese mantenimiento del diálogo político que inició en una cumbre en 1991 como el espacio de encuentro de los 19 países latinoamericanos y los 3 países que conforman también la región, España, Portugal y Andorra, en el que los países se unieron para empezar este proceso de institucionalización bajo rasgos comunes, los dos idiomas que nos unen, el español y el portugués, la historia, la cultura y un sinnúmero de relaciones que unen a los países de la comunidad iberoamericana. Pero, ¿por qué importa? Gracias. ¿Por qué importa esta realidad geopolítica? Bueno, pues nosotros como comunidad somos 680 millones de personas, que equivalemos al 9% de la población mundial.
es decir, el 16% del planeta. La región iberoamericana aporta el 8.6% del PIB mundial y representa el 11% de los miembros de Naciones Unidas. Somos potencia desde el punto de vista de los recursos naturales. La región alberga el 40% de la biodiversidad del planeta y más del 60% de las especies terrestres. Es el depósito de 1/3 de las reservas de agua dulce y 1/5 de los bosques y 1/10 de los suelos cultivables. Y asimismo tenemos el 45% del comercio internacional neto de productos agroalimentarios, que ya lo han tocado otros ponentes en sus charlas. Tenemos el llamado Triángulo de Litio, que atesora el 60% de las reservas mundiales, el 52% del cobre y el 40% de tierras raras, fundamental en este contexto geopolítico del que hemos venido hablando. Y por último, pues es un espacio de gran interés geopolítico. Estados Unidos y China son los principales socios comerciales y Europa es el principal inversionista directo. Pero me apoyo en esa idea de que las cumbres son un punto importante de la comunidad iberoamericana, ya reuniéndose casi por 35 años, casi el próximo año, desde 1991, sin interrupciones. Sin embargo, la fuerza de la comunidad iberoamericana reside en esa estructura institucional que se ha venido transformando con los años. Inicialmente, la comunidad iberoamericana empezó como una reunión de los presidentes, de una instancia política de reunión, ya que no había antes muchos espacios para que los presidentes se encontraran. Luego se anexionaron las reuniones ministeriales que permitían preparar esas cumbres y se fue desarrollando simultáneamente un sistema de cooperación que más adelante les voy a explicar específicamente. Y en el 2005 se crea la Secretaría General Iberoamericana como este órgano de apoyo institucional, técnico y administrativo de la comunidad, donde básicamente nos dedicamos a dos cosas: a fortalecer el sistema de las cumbres, preparándolas, desarrollándolas, haciendo un seguimiento a su implementación y justamente también a desarrollar esa cooperación iberoamericana, que es un rasgo fundamental que tenemos nosotros. Este año, pues voy a aprovechar para hacer la cuña, cumplimos 20 años en la CEGIP. Estamos realizando un sinnúmero de actividades para realzar esa importancia de la Secretaría General Iberoamericana en la comunidad. Pero, ¿cuáles son los principios? Y esto es un segundo aspecto importante que tiene la comunidad como rasgo diferenciador. Y es que actuamos bajo el principio de horizontalidad, donde todos los países participan en un pie de igualdad. No hay ninguno más importante que el otro. Bajo el consenso, donde todas las decisiones que se adoptan por la totalidad de sus miembros, y el principio de no exclusión, donde las diferencias no derivan en marginación como si ocurre en otras instancias. El apego a tales principios ha hecho que la comunidad se transforme y siga fortaleciendo esa afinidad natural que ya existe de nuestros valores, de nuestra cultura y de nuestros puntos comunes, generando lo que hoy nosotros describimos como el acervo iberoamericano. El acervo iberoamericano no solamente se refiere a todas estas cosas del pasado que se han ido generando por las cumbres, sino que al contrario se alimenta justamente de los valores comunes de los países y las sociedades, hasta generar un patrimonio que hoy en día abarca temas tan importantes como la adhesión a la Carta de Naciones Unidas, el reconocimiento de los derechos humanos, el respeto por el medio ambiente, sumado hoy a temas tan importantes como la promoción en la igualdad de género y la igualdad, y el cuidado del medio ambiente. También alcanzando materias tan contingentes e importantes para este relacionamiento con otras regiones como es el apoyo a la transición digital inclusiva y, por supuesto, centrarse en acciones directas para el bienestar de las personas. ¿Cómo funciona la comunidad iberoamericana? Funciona bajo 3 niveles: el nivel político, el nivel operativo y el nivel multiactor. El nivel político es aquel por el medio del cual se adoptan decisiones de nivel político, se gestionan prioridades estratégicas y se impulsa el posicionamiento y la proyección de la comunidad internacional. Las instancias más importantes de este nivel político son las cumbres iberoamericanas, las reuniones de ministros de Relaciones Exteriores y las reuniones ministeriales sectoriales. En el nivel operativo, y acá voy a ahondar un poco más, porque quiero hablar del tema de la cooperación,
Es una cooperación intergubernamental, es decir, que no es una cooperación al uso que conocemos todos de donante y benefactor, sino que es una cooperación donde todos los países actúan bajo este principio de horizontalidad y sin condicionalidades, se unen por principios comunes o objetivos comunes, respondiendo y abordando problemas globales, pero sobre todo influyen, implementan, desarrollan y fortalecen las políticas públicas de sus propios países y también proporcionan oportunidades a los mismos habitantes. Y ya les explico por medio de qué se lleva a cabo este nivel operativo. Rápidamente, sin entrar mucho acá, los instrumentos por los cuales se lleva a cabo la cooperación iberoamericana son principalmente por programas y proyectos, redes y mandatos de cooperación. Los programas y proyectos son el mecanismo tal vez por el que más se ejecuta la cooperación iberoamericana. Actualmente tenemos más de 30 proyectos en distintas materias, perdón, que abarcan distintas materias como la coproducción de películas, la prevención y eliminación de la violencia contra las mujeres, el fomento y la conservación de las lenguas indígenas, la promoción del acceso a la justicia. Son una infinidad de programas y proyectos donde son los mismos países que establecen una gobernanza de esos programas, son quienes los coordinan, son los quienes definen las metas y cómo se implementan esos programas específicos en sus territorios. Es importante mencionar que el impacto que tienen estos PIPAs es realmente muy alto y genera que se trabaje en materias que si no se hubiesen planteado en la cooperación seguramente no se hubiesen desarrollado en los propios países. Entonces, en el tema de género, es solo por nombrar esta iniciativa iberoamericana para prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres. En el campo más cultural, un programa que resalta mucho es el programa Ibermedia, que ha permitido apoyar a más de 3.300 proyectos audiovisuales y ha favorecido el trabajo de más de 3.000 empresas y 11.000 profesionales. De hecho, que si no estoy mal, en el 2017 creo que una de las películas que se apoyó por medio de este programa ganó el Oscar, si no estoy mal, una película chilena. Y otro tema importante en la cooperación iberoamericana es el informe de cooperación sur-sur y triangular, un rasgo fundamental de nuestra cooperación. Somos líderes en este tema de la cooperación sur-sur y triangular y en este informe se ha demostrado que la mitad de los países de la región ya tienen más de 1.000 iniciativas de cooperación sur-sur y triangular, que a veces a nosotros como ciudadanos se nos escapa ver esas cosas que realmente generan un impacto. Estos son algunos ejemplos de los programas que existen ahora mismo. Y existe también un entramado de redes iberoamericanas, que acá el rasgo fundamental es el trabajo entre organizaciones públicas y privadas que se unen bajo esta priorización iberoamericana en materias tan distintas como el adecuado manejo de los recursos hídricos, la promoción de innovación, el emprendimiento a través de las universidades, entre otros tipos. Unas redes. Y finalmente, en el nivel operativo están los mandatos de cooperación. Aquí hay dos tipos de mandatos. Son aquellos mandatos que salen de las cumbres iberoamericanas. Por resaltar algo de este punto, la Carta Iberoamericana de Principios y Derechos en los Entornos Digitales, que es un gran logro que han tenido los países de ponerse de acuerdo por avanzar en la implementación de una agenda en el entorno digital. También tenemos una carta medioambiental que salió de la misma cumbre de Santo Domingo. Y en segundo lugar, en este forma de materialización de la cooperación, también están las iniciativas que surgen de la propia CEGIP y, pues, en nuestro caso, del lineamiento del secretario general iberoamericano. Finalmente, en el nivel multiactor, se incluye ya esta parte más de la sociedad y la organización civil. Se mezclan un sinnúmero de instituciones, fundaciones, cooperativas, ONGs, universidades, colegios profesionales, todos articulándose a través de lo iberoamericano para poder generar estrategias y trabajar en expresiones, en resoluciones que se adoptan en las cumbres. Esto se expresa principalmente por encuentros como el encuentro empresarial. No sé si han escuchado que en el marco de las cumbres iberoamericanas siempre se realiza un encuentro empresarial que reúne muchas de las empresas y del sector privado en un espacio con justamente
único para reunirse con los presidentes de la Comunidad Iberoamericana, el Foro de la Sociedad Civil, el Encuentro de Ciudades Capitales Iberoamericanas y el Foro Parlamentario Iberoamericano. Y todo esto funciona también, obviamente, con la coordinación con otros organismos iberoamericanos que hacen parte de este ecosistema, como nos llamamos nosotros, que a partir del 2014, porque otra seña fundamental de la comunidad iberoamericana es que se viene transformando a medida que pasa el tiempo. La cumbre de Cádiz nos dio un mandato específico para que la CEGIP coordine esos organismos internacionales que trabajan en distintas materias. Yo sé que muchos de ustedes han escuchado alguna vez hablar y de hecho creo que varios de los organismos que están aquí apoyan este tipo de iniciativas de la Fundación Iberoamericana. Y finalmente, pues no dejamos de lado la importancia que subyace en tener representación en las regiones. La CEGIP tiene 3 oficinas principales que se encargan de hacer ese link con las autoridades gubernamentales y con los actores que se encuentran en territorio, pero que también apoyan el desarrollo de esos programas y proyectos y demás estrategias de cooperación. Ya entendiendo un poco rápidamente en qué consiste la comunidad iberoamericana, pues ya nos vamos un poco más a este tema del contexto geopolítico actual. Durante casi 35 años que lleva la comunidad iberoamericana, los países de la región han venido observando todos los cambios en el paisaje global, porque una de las metas principales de la comunidad es justamente incidir y proyectarse internacionalmente. Y, por supuesto, le preocupan los sucesos que están pasando ahora. Reconocemos el impacto del giro de la política de Estados Unidos y cómo influye en la comunidad y su desarrollo. El aumento del gasto militar y en defensa, que en 2023 superó en más de 3 veces lo que se destinaba en el año 2000. El retroceso, por supuesto, de la democracia que viene siendo documentado desde hace ya muchos años y que va en contra de esa ola de los 90, influyendo en el menosprecio de las organizaciones supranacionales y pues en el auge de esos regímenes autoritarios que influyen en el desarrollo de la comunidad. El auge de los actores no estatales es una de las principales preocupaciones que se observan, el crecimiento de estos megaconglomerados tecnológicos de los que se habló en la sesión de ayer, generando conflictos regulatorios con los estados, donde también tensionan esa relación con las organizaciones internacionales. Estos megaconglomerados, como todos sabemos, el patrimonio supera muchas veces el PIB de muchos países y, por supuesto, influye en esta crisis geopolítica actual. Y finalmente, el cambio climático, que en 2004 pues, superó el límite del 1.5 grados respecto a los niveles preindustriales, pero que influye en otro tema importante, que son las migraciones de las sociedades a nivel mundial y la exposición de los territorios a esos efectos del cambio climático. Y también esas tendencias que se suman al aumento del auge de Asia, no solamente de China, sino también de India. En el contexto latinoamericano, pues el debilitamiento de las instancias de diálogo y la concertación política, la diferencia de agendas que existe ahora en todos nuestros países, que obviamente genera consecuencias para la comunidad. Esta existencia de una ideologización de las relaciones internacionales, donde ya no se da prioridad a la relación de Estado a Estado, sino que son los gobiernos, esa relación más de gobierno a gobierno, que no genera una estabilidad, sino pues que sigue generando cambios políticos que se pegan más bien a los productos de los resultados electorales. Y por último, pues ese estancamiento del proceso de integración, que también se relaciona en buena parte a esa ideologización de las relaciones internacionales, donde se decae la voluntad política también para trabajar conjuntamente. Pero entonces, sumado este contexto latinoamericano con el contexto global y este tema de la crisis geopolítica actual, Iberoamérica encuentra un reto y un desafío, y es justamente influir en la realidad para poder aportar a ese reordenamiento mundial. Ese consideramos que es nuestro rol, que incluye 2 puntos específicos, que es afianzar y proyectar la comunidad iberoamericana. La comunidad iberoamericana puede proyectarse a nivel de los organismos internacionales,
ya que somos observadores de Naciones Unidas y de las agencias especializadas. A nivel regional, somos observadores de la Unión Europea. Y a nivel subregional priorizamos las relaciones con las organizaciones del espacio intralatinoamericano y con aquellos organismos pues, que puedan realizar aportaciones significativas. Es importante el trabajo que nosotros tenemos también con las figuras de observadores. La comunidad iberoamericana tiene dos tipos de observadores, las organizaciones internacionales que reúnen a más de 21 organizaciones internacionales hoy mismo de diferente tipo, con las que nosotros impulsamos todas estas actividades de cooperación en cada uno de los temas. No actuamos solos, los países iberoamericanos siempre se están apoyando en estas instituciones, en los bancos de desarrollo. Hay una fuerte alianza con el BID, con el CAF, y obviamente con las agencias y los organismos especializados de Naciones Unidas. Igualmente existe un entramado de observadores asociados, que son los países que tienen algún tipo de afinidad o interés común por trabajar con los diferentes países de la comunidad iberoamericana. En este momento tenemos 12 países asociados, donde resaltamos el papel que tienen los países europeos que hacen parte de esta categoría. ¿Qué queremos entonces y qué creemos que desde la comunidad iberoamericana que es el rol para influir en esta realidad geopolítica? Primero, pues afianzar justamente el impacto de eso compartido que les he estado exponiendo, es afianzar el impacto del trabajo de la cooperación iberoamericana y el diálogo de las cumbres iberoamericanas. Primero, proyectando las resoluciones del nivel político. Es importante que no solamente la gente conozca, sino que los mismos países entiendan que trabajar bajo fines comunes, como estos gran logros que, insisto, la Carta Iberoamericana de Principios y Derechos en Entornos Digitales, es una vía para empezar a buscar alianzas de la región iberoamericana con otras regiones, también la Carta Medioambiental Iberoamericana, pero aquí también es importante ver pronunciamientos que se han dado en las mismas cumbres y son las posiciones políticas, por resaltar alguna, la importancia que le dan los países y la Declaración de Santo Domingo, donde se le dio especial importancia a la reforma de la arquitectura financiera. Igualmente, proyectar esas resoluciones de nivel operativo y multinivel. Es importante darle valor a esos espacios que se generan entre la sociedad civil y también el sector privado. Y finalmente, proyectar el aporte de los 22 países a las actividades de cooperación. Insisto también que el informe Cooperación Sur-Sur, que ya tiene 15 informes, es hoy en día un ejemplo para otras instituciones a nivel global que se fijan en la región iberoamericana por esos esfuerzos de cooperación sur-sur y triangular. Y esa proyección internacional y regional, pues evidentemente merece trabajar con otras regiones, pero desde la comunidad iberoamericana insistimos en la importancia de generar esa alianza estratégica entre la Unión Europea y América Latina. Estuve hablando con algunos de los ponentes estos días y me decían que efectivamente nunca se veía un interés de la Unión Europea tan fuerte por América Latina, pero eso no quiere decir que dejemos o no sigamos insistiendo en ello. Desde la comunidad iberoamericana vamos a seguir insistiendo, teniendo en cuenta el papel de España y Portugal en esta relación. Tal esfuerzo pues debe admitir que los socios europeos están en una posición privilegiada para que la Unión Europea sea el socio preferente de América Latina. Perdón. Y que entendamos pues que las dos regiones juntas son más fuertes y no compiten y se complementan, sino que al mismo tiempo la fuerza de su unión reside en que sean también más autónomas. Sin ir más lejos, recuerdo las palabras del señor Borrell, en que si las dos regiones se unen, pues ambas regiones alcanzan 1/3 de los votos de Naciones Unidas. Eso no es algo que sea menos importante. Nosotros desde la CEGIP tenemos un trabajo fuerte con la Unión Europea, la Comisión Europea, que da muestras de este trabajo conjunto, y es ya muchos años que tenemos en el trabajo de la cooperación triangular. De hecho, hace muy poco tuvimos un taller en el que se seguían el impacto de esa cooperación triangular y cómo influía a que las dos regiones se pudieran conectar con otras regiones mediante esas iniciativas de cooperación triangular.
Y proyectar la comunidad iberoamericana también es fortalecer a los países y seguir trabajando en esos fines comunes. Pero desde la comunidad iberoamericana hacemos un llamado y creemos que es imprescindible trabajar bajo 4 orientaciones principales. La primera de ellas, pues, es hablar con una sola voz, consolidando el diálogo y la concertación política. Hoy, más necesarios que nunca, seguir generando un clima de respeto, seguir pidiendo ese clima de respeto y el respeto por las distintas posiciones, buscando el consenso siempre como una base sólida para hacer acciones que impacten realmente a las personas y no se queden solamente en temas políticos, impulsando también posiciones regionales en una sola voz que sean defendidas en instancias internacionales. Al respecto, quiero resaltar ese esfuerzo de consenso que hicieron los países iberoamericanos, cuya intervención conjunta se dio en el comité preparatorio de la conferencia de financiación reciente en Sevilla, donde todos los estados iberoamericanos subrayaron la importancia de trabajar bajo una métrica multidimensional de desarrollo. Parece un esfuerzo sencillo, pero no es fácil llegar a eso, no es fácil lograr que toda la comunidad y que todos los países de la comunidad se unan en una materia tan importante como la financiación al desarrollo y donde se siga demostrando pues, que la cooperación iberoamericana es una herramienta eficaz. En segunda instancia, apoyando un poco lo que hablaban los ponentes que me antecedieron, es importante que para poder generar esa relación con otras regiones se siga fortaleciendo las instancias y mecanismos de cooperación de temas que son álgidos, como el tema de la cooperación digital, dotar de recursos esas herramientas que ya existen y esta voluntad de los países por trabajar en determinados temas. Es posible crear y desarrollar esas instancias. La comunidad iberoamericana, a través de esos programas y proyectos, solamente como un ejemplo, ha demostrado que priorizar problemas comunes permite justamente traer beneficios tangibles a los participantes de la cooperación iberoamericana. Y hay pruebas de ello. Los invito a que en otra oportunidad puedan analizar, hacerle seguimiento un poco más a esos impactos de los programas y proyectos de la cooperación iberoamericana. Pero también hay que hacer un esfuerzo por hacer cosas visibles y que impacten, como el desarrollar estándares y marcos regulatorios a nivel regional. Es importante que la región avance en desarrollar estos marcos regulatorios, especialmente en inteligencia artificial, en computación cuántica, en neurotecnología, porque posicionaría a los países a exigir el cumplimiento de estas legislaciones y, por lo tanto, a ser más competitivos, lo cual también atraería, obviamente, al interés de las empresas que aspiren a invertir en la región y a generar competitividad. Ya tenemos también un esfuerzo del trabajo en desarrollar estos marcos regulatorios. Actualmente tenemos ya un estándar de protección de datos personales iberoamericanos que se ha generado justamente con esta necesidad. Y finalmente, no olvidar que es importante seguir creando derechos como comunidad iberoamericana. Actuar bajo el principio de este relacionamiento. Muchas veces le damos valor siempre al tema económico y eso está muy bien, al tema de integración y eso está muy bien, pero nos olvidamos que realmente esos lazos que nos unen, que muchas veces son culturales, generan un sinnúmero de intercambios que también deberían traernos beneficios. En ese sentido, pues quiero citar el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social como un ejemplo de la creación de estos derechos, donde las personas que cotizan en un país pueden ir a otro país de la comunidad iberoamericana a disfrutar de esas cotizaciones para jubilarse. Y finalmente, no olvidar pues, que todo va más allá de un campo externo o ajeno y afianzar ese diálogo con la sociedad civil. Aquí quiero marcar 2 ejemplos y es el esfuerzo que ha hecho la comunidad iberoamericana para trabajar por las MIPYMES, no solamente en ese gran encuentro empresarial, sino que ha ido a las instancias más bajas, digamos, y es el trabajo con las pequeñas y medianas empresas. Ya van más de 6 foros que se han realizado a nivel iberoamericano en este sentido y donde se han dado lineamientos específicos de cómo se puede trabajar con las MIPYMES.
También los laboratorios de innovación ciudadana, ya también en una de nuestras cumbres por fin se adoptó una agenda de innovación ciudadana bajo la cual también, y antes de esto, se trabajaba en estas iniciativas donde son las mismas personas las que proponen proyectos de innovación que son apoyados por los gobiernos y, claro, son instancias de acción directa que influyen también en las políticas públicas de los países. También les invito a que echen un vistazo a estos laboratorios de innovación porque es interesante cómo pueden acceder diferentes sectores de la comunidad a generar propuestas. Y ya para finalizar, que creo que me queda tiempo, he cumplido perfecto con el tiempo de la exposición, solamente quiero pues resaltar que después de casi 35 años, la comunidad iberoamericana ha seguido un proceso de institucionalización que la hace fuerte y que considero que le da todos los elementos para intentar ser un punto estable en este clima geopolítico actual, para ser un actor decisivo en este conflicto geopolítico actual, con un acervo de valores y principios que unen a dos regiones, este tema birregional de Europa y América Latina, una comunidad que tiene recursos que hoy en día importan geopolíticamente para actuar y para proyectarse en el futuro en las diferentes transiciones, la transición digital, la transición verde, y una región que cubre un amplio espectro de la visión geopolítica. Ustedes ya saben, pues Brasil juega un papel fundamental en los BRICS, los demás países que hacen parte del G20 aportan esta fuerza que tiene la comunidad iberoamericana para tener una visión geopolítica de acción. Una institucionalidad estructurada que ya les he mostrado cómo funciona, donde el diálogo político pues prevalece. Sabemos que hay debilidades, pero siempre los países bajo ese funcionamiento de los principios que les dije antes se sientan en un mismo espacio a discutir temas que al final se desarrollan por medio de la cooperación iberoamericana y que influyen claramente en el bienestar de las personas. Un modelo único de cooperación que desde la Secretaría General Iberoamericana no nos cansamos de resaltar, es un modelo único con un informe de cooperación sur-sur único en el mundo y con unas instancias de fuerte diálogo político pues que se siguen manteniendo en el tiempo a pesar de las diferencias que existen entre los países, sobre todo a nivel político. Y esto sería todo. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Paola, por acercarnos el trabajo que hacéis desde la CEGIF, que por cierto, felicidades por ese aniversario, y mostrarnos, ¿no? Es la importancia de ese trabajo que va hacia la unión, ¿no? El propio título de tu intervención dice el valor de lo compartido, ¿no? La importancia de trabajar juntos, que has destacado y has señalado varias veces en tu exposición, esa importancia a la hora de crear redes que de alguna manera desarrollen sinergias para, desde un ámbito multinivel, como has desarrollado, ¿no? Tanto con la sociedad civil, con el ámbito político, el ámbito empresarial, a través de los diferentes foros, conseguís afrontar problemas comunes, no solamente para la comunidad iberoamericana, sino también para lo que es la comunidad global, porque hoy en día se puede decir perfectamente que todos esos retos a los que nos enfrentamos ya no solamente pertenecen a una comunidad, sino son retos globales, pero que vosotros afrontáis desde una perspectiva muy concreta y necesaria, ¿no? Un espacio que de alguna manera creo que también que ayuda a tener una perspectiva diferente porque tiene una singularidad bastante especial, ¿no? Que además permite, como has dicho, esa cooperación entre dos territorios y gracias a esos convenios y a esos, digamos, espacios de trabajo que también tenéis con otros organismos internacionales como es la Unión Europea, ¿no? A modo de observador, que creo que también ayuda a fortalecer de alguna manera ese trabajo en conjunto. Has marcado 4 prioridades que creo que son esenciales: la de hablar con una sola voz, fortalecer los mecanismos de cooperación, el desarrollar los estándares reguladores, tan importantes especialmente ante desafíos globales como es el desarrollo de la inteligencia artificial, y la creación, por supuesto, de esos derechos
iberoamericanos. Creemos que es una institución que realmente es muy necesaria en el desarrollo de esas relaciones entre Europa e Iberoamérica. Así que muchísimas gracias por habernos mostrado todo este trabajo y llega el momento de las preguntas. Creo que hay alguna ya mano levantada por allí, con lo cual podemos comenzar a lanzarlas. Te levantas, te presentas, por favor, para que se te pueda ver bien también en cámara. ¿Ya? Y adelante. Hola, Paola. Mi nombre es Laura. Tengo 3 preguntas, si se pueden hacer. Las hacemos de una en una para que... Claro, para que las pueda responder. La primera es, entiendo que el papel o la Secretaría se ha repensado la perspectiva que tiene de los países iberoamericanos, particularmente, es decir, de cómo los explica. Lo pregunto particularmente porque cuando tú hablabas de ella, ¿no? Hablabas pues de una perspectiva a partir de los recursos naturales, ¿no? Y creo que, o quisiera saber si se ha repensado esa perspectiva de los países iberoamericanos, particularmente los latinoamericanos, como únicamente fuente de recursos naturales, ¿no? Una presentación, digamos, más internacional. Eso en un primer... Bueno, no solo eso, o sea, debemos reconocer que en este mundo convulso del que hemos estado hablando es importante realzar esa importancia que tiene la región y esa riqueza que tiene la región respecto al potencial de los recursos naturales. Pero durante toda la exposición también hice referencia justamente a otras cosas más importantes que tiene la región, que van mucho más allá, el diálogo político, la unión de esa cultura, de esos lazos culturales, que sí que hacen que los países latinoamericanos, como dices tú, tengamos mucha importancia en muchas más cosas, en la economía, pero también en el desarrollo social. Pero sí es importante ahora, desde la CEGIP y desde la comunidad iberoamericana, que no solo es la CEGIP, sino es este entramado de instituciones y de ecosistema que existe, señalar ese punto como un punto importante para unirnos con otras regiones. Podemos beneficiarnos de otras regiones que ellos hacen eso y que nosotros aportemos esto de los recursos naturales, más no significa que sea lo único que nos identifica y nos caracteriza, pero sí tenemos que ver lo que nos hace distintos, el potencial que tenemos para poder justamente hacer lineamientos de política o de relacionamiento con otros países. Vale, respecto a eso entiendo el punto importante geopolítico, que evidentemente tiene a hablar de los recursos, pero nuestras universidades, particularmente las mexicanas, las colombianas y las argentinas, están ubicadas entre los rankings de las mejores universidades del mundo. Entonces pienso que también, digamos, sería muy interesante, o creo que otra de las cosas que se pueden aportar desde América Latina serían justamente sus recursos humanos, ¿no? Pero particularmente, y ahí va mi segunda pregunta a eso, es que efectivamente, como has mostrado dentro de la presentación, tienen diferentes organizaciones que trabajan en pro de esos lazos. Una de ellas, Techo. Quisiera saber particularmente en el caso de Techo, que aunque entiendo su papel concientizador, voy a hablar particularmente de lo que conozco de Colombia, no conozco las otras, pero supongo que seguirán el mismo lineamiento. ¿Hasta qué punto las estrategias, entiendo los límites que se pueden establecer, pero hasta qué punto ese tipo de estrategias, o se entiende cuáles son los límites de ese tipo de estrategias que inicialmente se han criticado además por ser bastante paternalistas, digamos, y no proponer enfoques más estructurales que, a diferencia de eso, si se ven, por ejemplo, en proyectos como me estaba diciendo justamente mi compañero Joaquín, el de la VIC, ¿sí? La VIC es el último proyecto que tiene otra perspectiva. Laboratorios de innovación. Esos que digamos que sí que tienen otro impacto. Bueno, para cerrar un poco el punto anterior que decías, nosotros como Secretaría General Iberoamericana y ese inciso en el desarrollo de las cumbres y el consenso de los países, es importante que empecemos a cubrir espacios, ¿no? En una de las cumbres a nosotros se nos dijo que teníamos que priorizar ciertos temas. Dentro de la CEGIP trabajamos en 3 espacios básicos: el espacio iberoamericano de educación y de conocimiento, donde está todo ese tema de las universidades y del desarrollo de la movilidad de los estudiantes, apoyado con la OEI, por supuesto; el espacio cultural, donde tenemos un trabajo
amplio, muy amplio en el tema cultural y en el desarrollo de esa riqueza cultural de los países iberoamericanos en programas, proyectos, iniciativas, relacionamiento internacional. Y por último, el punto de la cooperación sur-sur. La CEGIP trabaja particularmente en esos 3 temas que no limitan su acción, porque luego se complementan por esos otros mandatos que ya les he hablado de la Carta de la Agenda Iberoamericana o de la Carta de Derechos Digitales. Eso por cerrar ese punto, o sea que sí que existe un trabajo en otros temas más allá de los recursos humanos. Y respecto a Techo es un proyecto que, como les he dicho, reúne a los intereses de un conjunto de países y son los mismos países los que generan esos lineamientos y esa gobernanza de Techo. Se ve como todos los programas y las políticas públicas que tienen sus puntos negativos y que, por supuesto, van a tener esas debilidades de impacto en cada uno de los países, pero no lo veo una relación directa con los laboratorios de innovación, porque al final son lo mismo, son estrategias que salen de las mismas personas y no podemos limitar, digamos, a que una sea igual de exitosa, porque justamente eso es la cooperación iberoamericana, que son los mismos países los que dicen, tenemos estas necesidades, queremos cubrir estas cosas, pero los programas son vivos, entonces los programas se van desarrollando y Techo ha logrado cumplir metas importantes en los países que seguramente, como somos nosotros los latinoamericanos también, se ha ido desarrollando y se ha ido cambiando, pero lo importante de Techo son las alianzas también que ha generado a nivel internacional, no solo entre los países, sino el trabajo que también se tiene con ONU Habitat, que también importa y que también delimita la acción de ese programa. Vale, y ya la última, que era, bueno, no me refería a los estudiantes, sino al personal ya profesional, digamos, como otro recurso que también se podría ofrecer, ¿no? Y la última es si la Secretaría o cuáles son las relaciones que establece la Secretaría con otras instituciones, o si se ha pensado como la OEA. No sé si, cómo se manejan esas relaciones, si existen o con qué otras instituciones hay. Bueno, sí, también lo mencionaba ayer uno de los ponentes. Nosotros, claramente, la Secretaría trabaja en esos 2 temas, ¿no? En el desarrollo de la cooperación iberoamericana, pero también en el fomentar ese diálogo político y, evidentemente, participar en esas otras instancias. Nosotros, como les digo, somos observadores de Naciones Unidas y de los organismos especializados, pero también participamos en los diferentes mecanismos como la OEA, también en la cumbre US-LAC. Y lo que queremos hacer ahora desde la Secretaría es justamente no duplicar acciones. Entonces, otro punto interesante que desarrollamos en la Secretaría es el desarrollo de todo el tema de las ideas y de la influencia justamente en estos espacios para incidir en la cooperación con otros mecanismos y no duplicar acciones. Entonces, trabajamos con la OEA desde ese diálogo político que lideramos nosotros desde la comunidad, en tratar de coordinarnos en las acciones. No tenemos como tal un programa que diga que salgan nuestros habitantes de los países a la OEA o que haya un tema específico de algún convenio o alguna cosa así que te pueda decir específicamente, pero sí que propiciamos que estemos coordinados con esos mecanismos. Muchas gracias por estas preguntas. Tenemos alguna pregunta más en la sala, pero también nos llegan preguntas a través de las redes, sobre todo muy en relación a una de esas prioridades, ¿no? del que has mencionado, la de buscar consensos. Se trata de Javi Chica, dice que has mencionado que en la SEGIF se toman decisiones vía consenso. Y en la Unión Europea, en el seno de la PEX, en concreto en lo que respecta a la política de seguridad común, la unanimidad requerida para tomar decisiones está presentando inconvenientes, bueno, pues como se puede imaginar, ¿no? De cara a todas las decisiones que hay que tomar en materia de seguridad. Falta agilidad, que es requerida en un entorno cambiante y hay muchos caballos de Troya. La pregunta, ¿qué podríamos aprender de la SEGIF y cómo llegan a alcanzar el consenso en medio de una ideologización de las relaciones internacionales? Pues lo que he venido recalcando durante toda la conferencia y es usar los puntos comunes. Es importante darle valor al trabajo técnico. Es importante ir más allá del tema político porque en nuestra experiencia desde la comunidad iberoamericana
a pesar de las múltiples tensiones que hay entre los países o de esa ideologización de las relaciones internacionales, siempre cuando nos vamos a hablar de problemas comunes o de retos comunes, eso es lo que ha hecho que los países se sienten, prioricen unas metas y trabajen juntos y generen todo este tipo de iniciativas que al final va más allá de esa voluntad política y que sí permite seguir haciendo cosas. En la comunidad iberoamericana hay muchos ejemplos de programas donde pensaríamos que los países no se entienden a nivel político, pero que luego están sentados haciendo iniciativas y proyectos. Muchas gracias. Seguimos con más preguntas por parte de la sala. Por favor. Hola, soy Guillermo Moya, doctorando en la Universidad Rey Juan Carlos. Bueno, lo primero es decir que creo que la Secretaría tiene una oportunidad excelente en cuanto a conseguir influir en el proceso de integración en América Latina por cuanto puede conseguir esos consensos, reproducir esos estándares comunes. Por ejemplo, la Carta Medioambiental que usted ha expresado, pues me parece excelentes oportunidades para que el día de mañana, ¿no? Pues cuando esas diferencias puedan ser menos, ¿no? Pues estos estándares, estas regulaciones que la Secretaría pues hace, pues puedan influir en este proceso, ¿no? Por otro lado, quería inferir en el programa de cooperación, en los proyectos de cooperación que financia la Secretaría, pues tengo entendido que tiene esa capacidad de financiación de proyectos de cooperación. Quería preguntar qué medidas de fiscalización de esos procesos de cooperación hay, qué medidas de vigilancia hay de que se cumplen los objetivos o se hace todo lo posible por cumplir esos objetivos por parte de los estados, y también por la propia financiación de la Secretaría General, cuáles son los países que más asumen esos porcentajes de financiación y si tiene relación a que algunos países, como a lo mejor España, tengan más interés en que esta Secretaría pues, y estos proyectos sigan adelante, y otros países pues, muestren un gran desinterés, ¿no? por esta labor. Bueno, muchas gracias. A ver, dijiste muchas cosas. A ver, voy a ir, creo que de la última hacia atrás y si no, tú me ayudas a recordar cuáles eran los puntos. En cuanto a la financiación de la CEGIP, son cuotas que ponen todos los países miembros. Sí hay que decir que hay un papel importante de España en la cooperación. Como ustedes saben, dentro de los lineamientos de política de España está seguir apoyando el tema de la cooperación, y actualmente también por el perfil que tiene España de la SPT, pues tiene un aporte no solamente en materia económica, sino también de orientación y liderazgo, digamos, dentro de la comunidad. Pero todos los países aportan y todos los países tienen la misma importancia, como les dije antes. ¿Cómo no? O sea, vuelvo al mismo tema de los intereses comunes. Ningún país se para y dice, no quiero este proyecto de cooperación, porque todos están pensando en desarrollar estrategias de cooperación en temas que los benefician, a unos más que otros, pero entonces ahí actuamos bajo los instrumentos. Si no se trabaja a partir de las redes, se trabaja a partir del seguimiento a los mandatos o la participación en los programas y proyectos. Entonces, ahí cada país dice voluntariamente a qué fin o a qué tipo de programas o de proyectos se quiere adherir y deciden qué trabajar. Y por lo tanto, dan una forma de gobierno. Esto no existe una sola estructura que diga cómo se desarrollan los programas, sino que son los países los que eligen a uno de los países que se ha unido, por ejemplo, en un programa o proyecto, y ese país es el que lidera la gobernanza. Y entonces ahí se establecen los mecanismos de seguimiento a la implementación de los programas, se evalúa el impacto, se evalúa, como ya sabemos en cooperación, igual, cómo se ejecutan los proyectos, cómo se ejecutan los fondos, y son los mismos países los que hacen la gobernanza de esos proyectos y evalúan todo el tema de lo que ponen y su dinero para funcionamiento de esa cooperación iberoamericana. Por aquí hay... Sí, aparte de esa, sí, no, por tener en claro cuánta gente va a hablar. ¿Ya? Vale. Buenos días, yo soy Álvaro, historiador y antropólogo. En antropología trabajamos mucho el concepto de desarrollo y que cada territorio tiene sus propios ritmos de crecimiento, no es un concepto uniforme.
Entonces yo quiero saber cómo trabaja y desde qué visión se lleva a cabo la concepción de desarrollo por parte de la Secretaría. Y porque muchas veces esta idea de desarrollo se impone una idea eurocéntrica, occidentalizada sobre los demás países, y si es un desarrollo adaptado a la situación de cada país, a las condiciones particulares de cada estado. Bueno, pues aquí sí debo decir que el diálogo político es el principal lineamiento de este consenso frente al tema del desarrollo. Entonces, el desarrollo se va a limitar a los productos que salgan de los mandatos de la cumbre. Entonces, por citarte un ejemplo, vuelvo al tema de la Carta Medioambiental. En la Carta Medioambiental, los países llegan a un consenso sobre los principios que consideran que es ese desarrollo en materia medioambiental, ¿sí? Entonces, todo ese concepto de desarrollo, así como otros conceptos iberoamericanos, se generan a partir de las reflexiones en las cumbres y en la instrumentalización de todos estos niveles que ya les he comentado. Es un debate que se da en las diferentes instancias. Si hablamos del tema privado, pues en las instancias de ese diálogo privado que genera la cooperación iberoamericana es donde se priorizan ciertos temas que vienen a definir esto del desarrollo. Pero por supuesto es importante mencionar que los países obviamente tienen, como dices tú, un nivel o una concepción de desarrollo distinta, y justamente también es un rasgo que tiene la comunidad iberoamericana, y es desarrollar ese enfoque particular, porque yo soy de Colombia, por ejemplo, y el valor que nosotros le damos al enfoque diferencial, a el tema de los pueblos indígenas, afro y todo eso, siempre Colombia, en todos los espacios que hay de cooperación, va a defender estos principios. Pero todo eso se consolida en el diálogo que finalmente se proyecta en las declaraciones de las cumbres, en los programas de acción y, más importante aún, en el plan de cooperación. Es un plan de cooperación que reúne los ejes bajo los cuales se desarrolla esa cooperación iberoamericana. Es un logro de la comunidad iberoamericana que los países se sientan, definen cuáles son las metas y definen cuáles son los temas en los cuales quieren trabajar durante 4 años. Muchas gracias. Una última pregunta por aquí. Buenas, mi nombre es Gonzalo de Grado, graduado en Economía y Estudios Internacionales, y voy a retomar un poco la pregunta que han hecho online sobre esta ideologización de las relaciones internacionales, y me vas a perdonar si soy un poco más explícito, ¿no? Porque, claro, hablamos del valor de lo compartido, pero en un contexto como el latinoamericano, donde tantas instituciones internacionales, yo que sé, como el SICA, que han sido completamente colapsadas por bloqueos de países, como es el caso de Nicaragua, claro, el valor de lo compartido va transformándose y cambiando, y hay veces que la democracia deja de ser un valor compartido para todos los países que conforman. Y quería preguntar cuál es el enfoque desde el SEGIP, si asumís que en un momento dado la democracia puede dejar de ser un valor de los compartidos, renunciar a ella y seguir cooperando en pos de la población de cada uno de los países para mejorar sus vidas, sabiendo que igual la lucha por la democracia no es algo que os concierne como organismo internacional, o cómo, bueno, navegáis estas coyunturas, o bueno, que ya dejan de ser coyunturas de pasados unos ciertos años, ¿no?, que azotan el continente latinoamericano. Muchas gracias. Yo creo que esto ya es una posición personal. No creo que debamos dejar la lucha por el respeto de los derechos humanos, ni por la democracia, ni por eso. Esto lo veo, lo digo desde mi posición personal, pero creo que es un principio que nos une y que vamos a seguir defendiendo. Si bien no existe un programa de democracia, no existe proyectos específicos, como dices tú, en esto, creo que todas las acciones que realizamos al final son acciones que conducen al fortalecimiento de esa democracia. Entonces, nosotros desde la Secretaría General no tenemos un mandato específico en integración, ¿sí?, como lo tienen otros mecanismos, pero como le decía la compañera, sí que proponemos acciones o justamente esa coordinación de otros organismos o de trabajo en otras instancias en la que consideramos fundamental seguir defendiendo estos
principios y estos valores democráticos. Sé que a veces en la concepción de las personas es muy difícil ver que hay diferencias entre los países y que eso de pronto nos puede afectar, pero seguimos desde nuestros mandatos haciendo énfasis en que al final el trabajo técnico se prioriza mucho, el trabajo de las personas, de ustedes mismos, de los profesionales, de los educadores, de las organizaciones, de la sociedad civil, del sector privado, y muchas veces no consideramos que esos esfuerzos también se traducen en fortalecer esos principios democráticos. Pues muchísimas gracias, Paola. Creo que es una buena manera de terminar esta sesión, esta primera intervención, y poniéndose especialmente el énfasis, ¿no?, en buscar esos momentos compartidos, trabajar juntos, y que nos muestra cómo el trabajo que se realiza desde la SEGIF en el ámbito iberoamericano transmite sobre todo, en este caso, estabilidad, ¿no? Estabilidad ante problemas muy complejos. Así que enhorabuena por el trabajo que realizáis y la despedimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias.